Iglesia Católica. Lo vamos a saludar rápidamente al padre Raúl Frega, sacerdote de la parroquia Espíritu Santo, que se suma a esta edición especial de Telediario. Padre, buen mediodía. Buen mediodía para ustedes y bueno, con esta sorpresa de mediodía, de sobremesa. Bueno, sí, sorpresa para todos, todavía con la incertidumbre, ¿no?, de saber de quién se trata, quién es el sucesor del Papa Francisco en el trono de Pedro. Sí, pero bueno, ya sabemos que hay elegido y bueno, obviamente ahora están todos los preparativos. Ahí veo en la transmisión que están llegando las bandas oficiales porque en un momento protocolar y simbólico la banda del Vaticano y la Guardia Suiza van a entonar el himno italiano y el himno del Vaticano como un saludo al nuevo pontífice. Así que se está disponiendo todo para la salida del anuncio que va a ser el protodiácono. Seguramente ahora el Papa puede llegar a estar revistiéndose en lo que se llama la Sala de las Lágrimas para después, bueno, recibir primeramente el anuncio y después su saludo y la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que dará inicio de alguna manera a su presencia pública como 267 sucesor de Pedro. Recordemos, padre, cómo es el protocolo desde el momento en el que la votación alcanza los 2/3. Se termina el escrutinio, porque puede darse en el medio del escrutinio, de acuerdo a la cantidad de votos, y al concluirse el escrutinio, el diácono o el decano o uno de los cardenales principales se acerca al que es electo y le pregunta en latín si acepta la elección, porque tiene que estar confirmada por su voluntad, y luego le pregunta con qué nombre desea ser llamado. Después seguramente hay un gesto de reverencia y de obediencia de los cardenales. Luego se dirige a la Sala de las Lágrimas, que está pegada allí a la Capilla Sixtina. Tuve la posibilidad de conocerla hace 2 años. Es una sala muy pequeña, muy sencilla, donde están las 3 albas, o más bien la sotana papal, de 3 tamaños distintos. Ahí se reviste con el color blanco, el solideo, y luego se dispone para, bueno, el saludo a la multitud, primeramente por el anuncio del protodiácono. Padre Frega, una vez ya cumplido con todo esto y conforme transcurran los días, ¿qué pasa con las directivas u órdenes que tal vez pueda emitir el Vaticano? ¿Son, digamos, lineamientos que comienzan a enviarse a los distintos obispos o directamente a los arzobispos? ¿Cómo es el proceso en estos casos? El Papa continúa lo que la Iglesia vive en este momento, y recordemos que en cada caso, cada diócesis tiene su autonomía. Por ahí creemos que es como una cosa de una bajada de línea así automática. Sí. No lo es. El Papa va marcando después sus primeras palabras, la homilía que seguramente dé en el inicio de su pontificado. Recordemos que después de acá unos días se determina cuál es la misa donde empieza el inicio de su pontificado. Bueno, esas palabras suelen ser muy programáticas, y después a partir de su enseñanza, de su magisterio, a través de las encíclicas y demás, que eso no va a ser seguramente ya tan pronto, sino que continúa el servicio de la Iglesia. Así, y imaginemos que bueno, tendrá que también ubicarse en el lugar, depende de quién sea la persona, el conocimiento que pueda tener de todo el movimiento de la curia y bueno, y todos los que lo acompañan. No se vaya, padre, quédese ahí. Rápidamente vamos a volver al Vaticano con Marcelo D'Aloisio para, bueno, ver qué se está diciendo por allí, qué dicen los medios colegas, qué dicen los vaticanistas. A ver si me están recibiendo ahora. Ahora sí, Marcelo, sí. Adelante. Perfecto, pido disculpas. No, les comentaba que se continúa haciendo estas especulaciones respecto a Parolin. También hay otros nombres fundamentalmente. Están repasando, para ser honesto, en estos momentos. Por eso nosotros estamos acá, pedimos disculpas por la poca prolijidad, porque nos agarró de sorpresa a todos realmente, ¿no? Pero continúan repasando, para ser honesto, digamos, en las biografías, los antecedentes, las políticas, entre comillas, que podían implementar los distintos candidatos de los cuales se hablaba hasta ahora. Se hablaba de Parolin, de Filippino Tagle, se hablaba de Pizzaballa, de patriarca latino de Jerusalén,
que yo recuerdo, él se había ofrecido su propia vida, digamos, con tal de que los palestinos de Hamas se liberaran a los rehenes israelitas que tenían en sus manos, ¿no es cierto? Pero también se hablaba de algunos conservadores no tan extremos como por ejemplo el húngaro Erdo. O sea, aquí en los medios en estos momentos que están todos conectados, estamos viendo lo mismo que ven ustedes, ¿no es cierto? A las bandas de los carabineros italianos, de la Guardia Suiza, de la Gendarmería Vaticana que están tomando postación en la Plaza de San Pedro, efectivamente están repasando la biografía de los candidatos de los cuales se hablaba en estos momentos. Pero ojo, ahí está el padre que me podrá corregir fundamentalmente, Martín Jorge, ¿no es cierto? Nunca hay que, dejar a un lado el factor sorpresa, porque yo recuerdo, a pesar que pocos creíamos en Bergoglio, que descanse en paz nuestro querido Papa Francisco, en aquella época, en el 2013, todo el mundo decía que iba a ser elegido el cardenal arzobispo de Milán, Scola, y en cambio fue elegido, evidentemente, ¿no es cierto?, nuestro querido Bergoglio. En el 78 se hablaba de Siri, de secretario de Estado, como Parolin ahora, y terminó siendo elegido un señor de nombre Karol Wojtyla, para que nos podamos entender. O sea, hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucha expectativa, pero a la misma vez mucha confianza en el Espíritu Santo, porque aquellos que somos católicos, practicantes, creyentes, sabemos muy bien de que la Iglesia, digamos, Cristo elige a su representante en tierra que sea compatible al contexto de la humanidad y lo que necesita la humanidad entera en el día de hoy, ¿no es cierto? Padre, ¿descartaríamos la posibilidad de que uno de nuestros cardenales argentinos pueda estar saliendo al balcón hoy anunciado como nuevo Papa? No descartemos nada porque, como dice Marcelo, las sorpresas pueden ocurrir. O sea, cada cardenal que estaba allí tiene potencialidad de ser elegido. Yo creo que, bueno, dejémonos sorprender. Está bien todos los análisis que hacíamos en este día, yo también lo he hecho, y podemos intuir cosas, pero esto de Parolin y demás, pero bueno, ahora ya las cartas ya se jugaron, ya la elección se ha hecho, nos toca esperar y como decía Marcelo, para los creyentes es también recibir a quien los cardenales, siguiendo la inspiración de Dios, seguramente nos regalen un papa para la humanidad de este momento y para la iglesia de este momento. Podrá simpatizarnos más su figura o menos, pero que los creyentes recibiremos a quien ha sido ungido como sucesor de Pedro, y por lo tanto una figura para nosotros que es importante. No es esencial porque la fe la vivimos con Dios, pero es una mediación humana con una misión particular que nos guía, y bueno, con ese espíritu lo recibiremos como lo hemos hecho con cada uno de los papas. Yo creo que hemos tenido en este siglo pasado y en la figura de Francisco y Benedicto en figuras inmensas con sus límites como personas que son y con su riqueza, pero la Iglesia en este último siglo ha tenido papas gigantes. Recordemos que en otros momentos de la historia que han sido papas terribles, con errores muy graves y pecados, pero la riqueza que nos ha dado Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, Pablo VI, Juan XXIII, bueno, nos hablan de una respuesta a los tiempos del mundo y de la Iglesia con personas que, bueno, que nos han regalado su riqueza espiritual, su sabiduría y su experiencia. Padre, y según su óptica, y teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿qué papa necesita hoy la Iglesia? El que fue elegido recién, eso es lo que puedo decirle, porque después podremos analizar su figura, pero el papa que necesitamos es el que acaba de ser elegido. Eso lo hacemos los creyentes y en fe tenemos que decirlo. Insisto, hasta hace una hora era posible unos análisis. Ahora confiamos que el que ha salido es el que Dios quiere para este momento, que seguramente nos irá enriqueciendo con sus posturas y sus miradas, y tendremos que aprender a conocerlo si es que no ha sido tan conocido, a escucharlo y bueno, y acompañarlo en su misión. El Papa también necesita de nuestra cercanía. Qué tarea, ¿no? Asumir la conducción de la Iglesia después de un papado como el que tuvo Francisco, que ha dejado, como se dice vulgarmente, la vara muy alta. Sí, es una misión inmensa, pero elegimos al Papa del 225, no del 2013. Obviamente, ojalá que todos los procesos que inició el Papa Francisco se continúen. Precisamente algo que nos enseñó tanto Francisco, que no era importante tanto ocupar lugares de poder como iniciar procesos, y el Papa verdaderamente que los ha iniciado y ahora los seguirá.
La duda por estas horas, por estos momentos, no vamos a decir horas, pero por estos momentos y en la previa del conocimiento de ese nombre, tienen que ver precisamente con los símbolos que va a exhibir ese nuevo pontífice y si van a marcar una continuidad en el camino trazado por Francisco o si por el contrario nos vamos a encontrar con una especie de freno, ¿no? En esos aires de cambio. Obviamente que veremos cómo se presenta y qué dice, pero bueno, hoy todo es muy mediático, obviamente que eso pesa mucho, pero bueno, tendremos que darle también un tiempo para conocerlo y para saber, bueno, sus funciones. Ahí estoy viendo el cardenal O'Malley, uno de los cardenales más influyentes de la Iglesia últimamente, que no entraba al cónclave porque tenía más de 80 años. Pero bueno, ahora veremos cómo nos hizo Francisco. No sé, en Roma se decía, a Juan Pablo se lo iba a ver, a Benedicto se lo iba a escuchar, a Francisco se lo venía a tocar. Vamos a ver qué rescata este Papa de su figura para que prontamente Roma también diga de este Papa alguna de las cualidades. A qué voy, que siempre si nos disponemos, una persona nos dará lo mejor y más en ese oficio y en ese cargo. Por eso también dispongámonos a recibir lo que este Papa nos trae. Bueno, como vemos, las cuestiones de la política que también llegan a una institución como lo es la Iglesia, padre. Decían de Jesús decían que era un borracho y un comilón algunos y otros decían que era como San Juan el Bautista, así que si somos seguidores de Jesús, ¿qué nos van a esperar? Jesús también provocó esos comentarios y por eso era la persona que era. Yo cuando entramos en estas disquisiciones voy al Evangelio y el Evangelio nos habla de una figura de Jesús que para uno era un ídolo, para otro era, como decía, un comilón y un borracho, eso es lo que decían algunos para desprestigiarlo. Es una forma muy barata, podríamos decir, para no decir de otra manera, de bajar a una persona, que es descalificar su persona para no escuchar su mensaje. Lo hicieron con Jesús, seguramente lo van a hacer algunos con el nuevo Papa, sea el que haya sido elegido. Siempre algún pelito le van a encontrar, como se dice, pero insisto, para nosotros los creyentes y para el mundo descubrimos que, bueno, seguramente nos va a traer su trayectoria, su carisma, su presencia, y con eso nos va a acompañar. Y también hay que tener presente que si bien las personas no cambian o en general tendemos a pensar que las personas no cambian, hay cuestiones que vienen impresas con el propio rol, ¿no? Y quizás estos cardenales han tenido un pasado y una tarea y una historia como sacerdotes, otra como obispos, finalmente como cardenales y en caso de que le toque ser papa tendrá también, por las cuestiones que le imprime el rol, otra postura frente a muchas cuestiones que probablemente tiempo atrás pensaba distinto o hubiese hecho de manera distinta. El mismo Francisco, los que lo conocían, algunos tuvimos la gracia de verlo antes, decían que era muy antipático, muy serio antes de ser elegido y después se lo transformó. Y tenemos otra figura, Monseñor Romero, aquel obispo mártir del Salvador, también lo eligieron porque supuestamente era muy ortodoxo, iba a seguir los dictámenes del poder y en el cargo de obispo se terminó convirtiendo en uno de los mayores defensores de los más pobres. Por eso también nosotros decimos que hay una gracia de Estado, que Dios cuando llama capacita. Entonces cuando Dios le ha dado este oficio, también nosotros los creyentes creemos que le capacita con un modo particular para vivirlo. No lo hace un superhombre, pero para nosotros hay una misión que hoy recibe. Además, los tiempos cambian, ¿no? Y a veces las demandas quizás son muy distintas a las que podrían existir algunos años atrás. Y hay que tal vez de alguna manera ir ajustándose a todo eso, ¿o no? Sí, exactamente. También nosotros vemos otro signo muy bonito, no sé si ojalá que sea argentino, no lo sé, pero hoy es el Día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. También es un signo muy importante para nosotros los argentinos. Ojalá que María en sus distintas advocaciones, también se le recuerda con fuerza hoy en Italia, con la advocación de Nuestra Señora de Pompeya, acompaña al nuevo Papa en su misión. Sabemos que la Virgen también fue una de las tareas en este tiempo de la Pascua de acompañar a sus discípulos. Así que como creyentes ponemos también el ministerio del Papa en la intercesión de la Virgen. Hace 12 años con la elección de Francisco, y recuerdo aquellas primeras palabras de Francisco en aquel momento, fueron a buscar a alguien al fin del mundo, hablaban también, ¿no?, de una mirada de la Iglesia que estaba
viendo cómo ese pulmón del catolicismo que era Latinoamérica estaba perdiendo adeptos frente al crecimiento de otros credos como la Iglesia evangélica. ¿Qué pasó con el pontificado de Francisco aquí en nuestro continente, padre? ¿Logró ese efecto que se busca de cercanía y de sostener el culto? En realidad, sí lo revitalizó en la cercanía con la gente, sobre todo en algunas iglesias, pero también hay otros procesos que no se detuvieron. A una cierta cambio de la iglesia, de los cristianos, del catolicismo al protestantismo o al evangelismo, siguieron estando presentes. No está mal el análisis que hace Marcelo y es una forma de analizar que es adecuado. Pero bueno, después también hay varios factores que influyen en distintas cuestiones. Hoy el tema de las vocaciones también está atravesado por un modelo de vida que es muy complejo y que he escuchado últimamente que se está teniendo problemas no solo para las vocaciones sacerdotales, sino, por ejemplo, médicas o un montón de tareas, porque es como que hoy es querer ganar todo y hacer todo rápido, entonces cualquier profesión que tenga un horizonte más exigente, de mayor compromiso, hoy no es atractivo. Entonces hay también cuestiones culturales que atraviesan las decisiones vocacionales. La figura de un persona carismático arrastra, obviamente, pero podríamos decir que hoy no es el único factor. Padre Marcelo, muchas veces uno escucha que hay muchos que de alguna manera hacen referencia a una mayor apertura de la Iglesia, a un Papa como lo fue en realidad Francisco, ¿no? Que quería y que estuvo cerca de la gente, en su momento también Juan Pablo II. Esto de alguna manera acerca, digamos, mayor cantidad de fieles, o por lo menos hace que el rebaño se mantenga. Ayuda la cercanía, pero digo, también después hay otros factores en cada uno de los territorios. No hemos tenido un papa asiático y sin embargo, como decía Marcelo, el cristianismo ahí ha crecido enormemente. Porque la figura del Papa es muy importante, pero Sí. no es la única. Por ahí nosotros como que tenemos una imagen de que él fuera el todopoderoso de la Iglesia. Ujú. Y es una figura central, el que nos guía y acompaña, pero también la historia nos lo dice. Tenemos 267 papas y una historia que se ha ido reconstruyendo con la figura de ellos, pero también sin ellos y a veces a pesar de ellos, porque en algunos casos la historia nos regaló papas terribles, si lo vemos humanamente, y sin embargo la iglesia creció. Es decir, no hay que perder de vista la labor de los sacerdotes, de los obispos, en el lugar realmente, en el territorio donde están inmersos. Sí, ya sea para beneficiar lo que el Papa pidió, para complicarlos. Recordemos que algunas cosas de Francisco, los que más se oponían eran sacerdotes, obispos de algunas regiones, y los fieles se movilizaban. Por eso digo, acá no valdría decir 2 más 2 es 4. Hay varios factores. Podemos analizar, como estamos haciéndolo los que estamos poniendo sobre el debate, pero como que no es una cosa tan simple, Claro. sino que hay varios factores que intervienen. Lo que tampoco va a ser simple, imagino, será poder dejar de lado muchas de las discusiones que quedaron pendientes sobre la mesa, a las cuales Francisco les había abierto la puerta a través del sínodo, a través de distintas reuniones donde se abrió la posibilidad de discutir la presencia de mujeres en la iglesia, por ejemplo, la bendición de las parejas homosexuales y otros temas muy sensibles. Creo que el Papa va a tener que afrontar esos temas y seguramente lo hará y también nos ayudará a entender cómo avanza. Francisco siempre decía, yo no estoy diciendo nada nuevo, solamente lo estoy actualizando algunas cosas. Él creo que una vez usó una imagen que me parece muy, muy cierta. En todo caso dice, yo estoy sacando el libro que estaba guardado sobre algunas enseñanzas o poniendo el acento, pero también Francisco fue un papa que trajo lo mejor de Juan Pablo II y de Benedicto. En ese sentido, el nuevo papa seguramente tomará cosas muy buenas de Francisco y en otras también, porque Francisco no lo terminó todo, no lo hizo todo, no lo pudo hacer porque era una persona limitada y también por los tiempos. Recordemos, la iglesia tiene 2000 años y el papa Francisco tuvo 12, entonces va a marcar un horizonte, pero el que venga no va a poder, me parece, poner freno a esas cuestiones. Sí podrá poner sus matices, sus aportes, y que también nos van a venir a enriquecer. Acá no sucede por ahí como en la política que
el que viene barre con todo lo anterior. Ese modelo que a veces lamentablemente tenemos, y más en nuestro país, no sucede en la iglesia, sino que hay siempre un espíritu de continuidad, marcando matices y horizontes. Bien, está Raúl Frega, el sacerdote de la Parroquia Espíritu Santo de nuestra ciudad, además el rector del Instituto Superior María Inmaculada, que hace muy poco tiempo, padre, el año pasado había estado presente allí en el Vaticano, había logrado mantener una reunión breve con el Papa Francisco, ahora nos está ayudando a entender todo lo que está pasando y lo que está por venir también allí en el Vaticano. Sí, el año pasado estuve en el encuentro de párrocos con el sínodo y recién me quedaba con algo que decía Marcelo antes de que perdiéramos conexión. Yo creo que los que empiecen a calificar al Papa nuevo va a revelar más su persona y su pensamiento que al Papa mismo. Como sucede muchas veces cuando ponemos etiqueta a los demás, la etiqueta revela al que la pone y no tanto al que le colocan la etiqueta, porque revela también sus resistencias o las distintas posturas. Estamos viendo en primer plano a cardenales muy importantes que han quedado fuera del cónclave porque habían cumplido 80 años, y ahí estaba también la que es encargada de la Ciudad del Vaticano, si mal no vi. Así que evidentemente que las expectativas no solo son de los fieles en el mundo, sino también de los máximos colaboradores del Papa Francisco, que no estaban allí en el cónclave por edad, pero que están esperando allí con la gente en la plaza. Eso también es un buen signo del pontificado de Francisco. No están en un lugar privilegiado, sino que están ahí en la plaza. Bueno, concretamente esa mujer es la gobernadora, ¿no? Ese es el título que lleva, el cargo que ha tenido hasta ahora, el de gobernadora del Vaticano, que es la primera mujer que ocupó ese cargo a instancias del Papa Francisco, que en más de una oportunidad se encargó de resaltar la importancia que habían tenido las mujeres porque resuelven, decía el Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Y bueno, todos los cargos, obviamente, como sucede en los obispados y demás, cuando cae la figura del obispo, en este caso del Papa, los cargos también se pierden transitoriamente porque están referidos a la persona. Incluso el padre Tucho, como prefecto de la Congregación de la Fe, ha cesado en su cargo por la muerte del Papa. Ahora el nuevo tendrá que confirmar quiénes van a ser sus colaboradores, porque es un cargo que se está unido a la persona del pontífice, por eso se concluyen con su muerte. No obstante, ¿existe la posibilidad de que tal vez puedan seguir ocupando estos cargos o cargos cercanos? Sí, generalmente el Papa, hasta que le conozca su movimiento y haga también sus propios aportes, suele confirmarlos hasta que provea, dice el término latino, a nuevos colaboradores. Bien. Marcelo, hoy se llama misa de inicio del ministerio petrino, no se habla más de coronación o entronización. Claro. Importante. Claro, le agradezco, padre Raúl, por la corrección, evidentemente, porque esa fue una voluntad también de los últimos pontífices, sobre todo de Francisco, ¿no es cierto? Ya nadie usa la corona, por eso no hay que estar hablando de intronización. El Papa Francisco, evidentemente, si vamos a ver el caso, pidió un funeral de un pastor, no de un soberano, ¿no es cierto? Y ahora acá muchos se están preguntando, y nosotros nos preguntamos, ¿qué decisiones va a tomar este nuevo Papa? ¿Va a vivir en Santa Marta o en los aposentos vaticanos? ¿Se va a poner los zapatos rojos o va a usar los zapatos como usaba Francisco entre medio de sus ovejas, entre comillas, ¿no? Bueno, son preguntas, son debates que se están llevando adelante, como también, digamos, el no poco trabajo que le va a tocar ahora, a partir de ahora, evidentemente, al nuevo Papa, ¿no es cierto? Claro, que eso nos va a terminar marcando de alguna manera el perfil personal de quien asuma el papado, ¿no? Sí, bueno, vamos con el padre Frega vamos a volver para recordar qué es lo que debería estar pasando en estos momentos mientras se aguarda la salida del protodiácono. En estos momentos el Papa electo debería estar, cambiándose, optando por la vestimenta con la que va a salir al balcón. Sí, también seguramente recibiendo el saludo de todos los cardenales. Yo también tengo como un retorno que se complica, no sé. Espero que la salida del audio esté buena. Ahí ya los vamos a tratar de corregir. Tras la salida, entonces, el conocimiento del nombre, viene la bendición Urbi et Orbi y luego, ¿cómo es el proceso ya en el cargo?
No, ya no sigue nada público. Me imagino que debe tomar posesión de los aposentos vaticanos y tendrá que ir a cenar también, pobre hombre. Bueno, han tenido un almuerzo, de hecho, hemos conocido, ¿no?, en los pormenores de este cónclave, que siempre resulta muy atractivo en su formación, que los almuerzos eran bastante livianos, ¿no?, para no interrumpir la tarea que tenían a posterior, porque después del almuerzo seguían las votaciones. Sí, creería que sí, no conozco como ese caso, pero bueno, cualquiera cuando tiene una responsabilidad tiene que seguir trabajando después del almuerzo. No quiere comer algo pesado porque baja el sueño. Sí, pero se han tenido en cuenta varios aspectos, ¿eh? Sí, sí, y efectivamente así es, ¿eh? Se han elegido alimentos que de alguna manera, por supuesto, resultaran lo más saludable posible. Ya lo decían los monjes, cuando hay que tomar una decisión hay que hacer silencio, comer frugal. Ahí está. Vamos en vivo al Vaticano. En este momento está saliendo el protodiácono. Vamos a conocer en vivo el nombre del Papa de la Iglesia Católica. De la logia central de la Basílica de San Pedro para poder escuchar el anuncio. Prestemos atención. Sí. El ceremoniero de la derecha trabaja conmigo. Muy bien, muy bien. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost, ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem Decimum Quartum. León XIV. Ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos, que ha sido elegido el nuevo Papa. El nuevo Papa con el nuevo nombre, León XIV, Renato. Agustino, un agustino que ha sido general de los agustinos. Ya que ha tenido bastante... El anuncio en vivo lo seguimos en esta edición especial de Telediario. El protodiácono acaba de anunciar la elección del cardenal Prevost como nuevo papa de la Iglesia Católica, un cardenal nacido en Chicago, los Estados Unidos, pero que ha desarrollado su tarea pastoral en Perú, en Latinoamérica. Ha sido obispo de Chiclayo y actualmente, de hecho, ostenta el cargo de arzobispo emérito de esa ciudad de Perú. Se venía desempeñando desde hace tiempo en el propio Vaticano, había sido nombrado por Francisco al frente del dicasterio para la designación de los obispos, una persona de extrema confianza de Francisco, en quien el Papa dejaba las responsabilidades en torno a el nombramiento de los nuevos obispos de la Iglesia Católica, y ha optado por el nombre de León, que ha sido el nombre que ya han tenido otros 13 papas con anterioridad a él. Así estamos, en vivo y en directo, siguiendo este momento importantísimo para la Grey Católica, el momento en el que se ha anunciado el nuevo Papa de la Iglesia Católica y donde se aguarda el momento en el que aparezca en el balcón principal de la Basílica. Bueno, a propósito te puedo decir, Martín, que como lo señalabas, nació en Chicago en 1955, creado en una familia católica de raíces obreras. Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en su juventud, impulsado por una vocación misionera que se consolidó con sus estudios de filosofía y teología. Posteriormente se dirigió a Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1980
1982 y pronto comenzó una trayectoria que lo llevaría fuera de los Estados Unidos, alejándolo del confort académico para ponerse al servicio de las periferias. Bueno, es el primer papa norteamericano, de origen norteamericano, a pesar de que, como decíamos, ha desarrollado su trayectoria pastoral en Latinoamérica, aquí en Perú, en Chiclayo particularmente, y esta última instancia allí en el Vaticano. Pero esto rompe con una tradición porque habitualmente se solía decir que un papa no podía ser estadounidense o norteamericano, por una cuestión de tradición. Mientras esperamos la salida de el Papa León XIV allí al balcón principal, lo sumamos rápidamente al padre Raúl Frega para bueno, conocer sus impresiones, padre. Bueno, ha sido alguien sorpresivo, aunque preveía que podía llegar a ser alguien que es cercano a Francisco. Lo he visto al cardenal Prevost porque fue elegido cardenal o se vistió de cardenal el mismo día que el padre Tucho. Así que estuvimos en el consistorio, el cual fue investido cardenal, en la misma ceremonia que lo fue Tucho. Es una persona joven y, bueno, además con un conocimiento pleno de la realidad latinoamericana y que maneja muy bien el español. Así que eso también tiende a algún tipo de puentes con nuestra región, padre. Y es de corazón latinoamericano, aunque haya sido nacido en Estados Unidos, se lo considera corazón latino. Y creo que eso es muy importante también rescatarlo. Y era el cardenal que el Papa confió para designar a los nuevos obispos en el mundo. Bien, bueno, alguien de 70 años con un fuerte compromiso con la realidad social latinoamericana. Su nombre también es emblemático. ¿Qué nos dice? Recordemos que el último León XIII es el Papa que inició la doctrina social en la Iglesia con aquella encíclica tan fuerte que era, perdón que tengo el audio acá, que era Solicitud Rei Socialis. Así que me imagino un Papa que puede marcar una refundación de la doctrina social. Bueno, ya todos los cardenales que han participado de este cónclave están allí en los balcones secundarios de la Basílica. Marcelo D'Aloisio, sorpresa, imagino, a pesar de que era un nombre de los que se tenían allí entre los 10 favoritos, pero ninguno de los que entró cardenal, Papa salió cardenal. ¿Cómo es la referencia habitual? Así es, quien entra Papa en la Capilla Sixtina sale como cardenal y se dio nuevamente, obviamente, esta tesis que tienen acá los romanos, ¿no es cierto? Efectivamente, nadie se lo esperaba a Prevost, a Robert Francis Prevost, efectivamente, pero era uno de los papables, para ser honesto. No estaba en la punta de la tabla como para hacer usar un lenguaje deportivo, pero bueno, es una persona joven, ¿no es cierto? Yo les hablaba, ¿se acuerdan de Pizzaballa? Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, tiene 60 años y acá se decía, no, pero 60 años es demasiado joven, no queremos tener un pontificado largo, decían algunos, como cuando tuvimos a San Juan Pablo II, pero me parece que tener a un norteamericano efectivamente es algo importante para la Iglesia a propósito del mundo secularizado, y este señor no era el candidato de Donald Trump. No era el candidato de presidente de los Estados Unidos. El candidato de presidente norteamericano era un tal Barke de apellido. Nunca lo dijo Donald Trump para no quemarlo al hombre, evidentemente. Pero este Prevost, dado que conoce muy bien en la realidad de la Iglesia sudamericana, sabe a la perfección lo que significa obviamente esta emergencia de los inmigrantes clandestinos ahí desde América Central hacia el norte. Y no creo que en estos momentos esté destapando una botella de champán en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, es una pequeña reflexión que estoy compartiendo al aire con ustedes así al toque directamente, pero nadie se esperaba este señor, por supuesto. Otra victoria para el continente americano. Después de un sudamericano, tenemos un norteamericano, ¿no es cierto? Bueno, norteamericano, pero también latinoamericano, ¿no? Sí, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Su pensamiento es latino. Claro. Además, y sirvió a las diócesis más pobres de Perú. Sí, además... podemos decir que es peruano. Creo que tiene doble nacionalidad. Exactamente, tiene nacionalidad peruana. Estoy aquí chequeando los medios peruanos, entre ellos el diario El Comercio, el principal diario de aquel país donde ya están replicando esta noticia con ese dato, ¿no? Nacionalidad peruana, la nacionalidad del nuevo Papa, el cardenal Robert Prevost. Tengo un fiel de la parroquia que está ahí en la plaza de San Pedro. Bueno, imaginamos la emoción que se estará viviendo en estos momentos, ¿no?
Sí, terrible, porque es un momento histórico. Bueno, mientras vemos los cardenales allí saludar, todos esperando el momento en el que el mundo conozca finalmente la imagen del ahora sumo pontífice de la Iglesia Católica, alguien que ha elegido el nombre de León para su pontificado. Marcelo, ¿qué se dice sobre esto allí en Italia? Es importante, recuerdan por acá lo mismo que decía Padre Raúl, que ha sido efectivamente, digamos, el ideador de la doctrina social de la Iglesia, que recién nosotros acabamos de citar, cuando hacíamos referencia a los discursos económicos que podría brindar el nuevo pontífice, ¿no es cierto? Porque lo habían acusado a Francisco de ser un simpatizante de la extrema izquierda, y Papa Bergoglio siempre decía: yo aplicaba y aplico, digamos, a rajatabla la doctrina social de la Iglesia que creó León XIII, ¿no es cierto? Uno de los nombres más elegidos por parte de los pontífices, junto a Gregorio, entre otros, ¿no? Junto a Juan también. Así que bueno, estamos expectantes de verlo vestido de blanco al nuevo Papa León XIV, sinceramente. Bueno, Padre Frega, quisiera preguntarle, porque hay quienes lo señalan a Prevost como un candidato a la continuidad y que tendería un puente entre la Iglesia del Norte y la Iglesia del Sur. ¿Es así realmente? ¿Usted piensa que es así? Yo creo que sí, por su nacionalidad, sus contactos, pero no es una persona que podríamos decir es estadounidense pura para hacer una referencia, sino, como decía, toda su misión. Él es un misionero. Él ha sido agustino, una de las congregaciones que son misioneros, que van por todo el mundo, y su misión la ha realizado principalmente en Latinoamérica y creo que también en otros países. Estoy tratando. Ahí aparece. Ahí está, el momento entonces en el que conoceremos la imagen mismo va a dar del sumo pontífice. Sus primeras palabras. Écolo. Ahí le tenemos. Aquí lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. Un papa joven, sí, y vital. Vital, sí. Ahora vamos a presenciar la ejecución de los himnos. Una persona un poco tímida. Yo le conozco porque estaba en la oficina, encima de nuestra oficina. ¿Ah, sí? Sí. Sí, siempre se ha visto él, digamos, como una persona muy tímida. Sí. Sí, muy tímido, cercano. Pero abierto a los demás, sí. Disponible. Sí, sí. Es una fuerte emoción que se embarga, muy emocionado está. Es que esos momentos, como decíamos antes, en esos cuartos de las lágrimas, o sea, la emoción aún persiste. Estás a partir de ahora liderando la Iglesia Católica, José Manuel, estás liderando la Iglesia Católica. Después de estar en un dicasterio, como decías tú, como cardenal, ahora estás tú a cargo de la Iglesia Católica. Es un dicasterio muy importante porque el dicasterio para los obispos, Claro, ha nombrado obispos para todo el mundo. Bueno, mientras estamos escuchando los himnos del Estado italiano, del Estado pontificio, y dentro de poco escucharemos al Papa León XIV. Con sus primeras palabras. Comencemos a acostumbrarnos a León XIV a partir de ahora. Está escuchando los gritos, la aclamación que los fieles están realizando en la plaza de San Pedro. También nos disponemos a escuchar sus primeras palabras y luego la bendición. Vemos al lado al cardenal Parolin. Es tanta su emoción, tanta su emoción. Se le ve muy emocionado. Sus primeras palabras serán difíciles, por supuesto, por la emoción que le embarga.
La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore y buen che ha dato la pastor vita que per ha il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro llegue cuore, hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta pueblos, la terra. a toda la La tierra. pace sia La paz con voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una una paz pace desarmada y una paz umile desarmante e perseverante. y también perseverante, Proviene da Dio. que proviene de Dios, che ci ama a que Dios tutti que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo nei Todavía nostri orecchi conservamos en nuestros quella oídos voce esa debole voz ma débil, sempre coraggiosa pero siempre di Papa valiente, Francesco, del Papa che Francisco, benediva a Roma. que bendecía a Roma. Il Papa che benediva Roma El Papa que dava bendecía la a sua Roma benedizione daba al también su mondo bendición intero, al mundo quella entero, mattina del esa giorno di mañana Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito a Permítanme quella dar stessa continuidad a esa benedizione. misma bendición. Dio ci vuole bene, Que Dios Dio nos quiere vi mucho. ama a tutti Dios ama a todos e il male non y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, Por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi, con Dios y entre andiamo nosotros, avanti. vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos precede. Il mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli Ayúdenos uni también gli ustedes altri, los a unos a los otros costruire i a ponti construir con il puentes dialogo, con el diálogo, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per essere todos un solo para popolo, ser todos un sempre solo in pueblo, pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quisiera agradecer con también fratelli a todos cardinali los che hanno hermanos cardenales scelto me que me han per elegido essere para successore ser di el Pietro sucesor de e Pedro camminare y insieme a caminar voi junto a come ustedes Chiesa unita, como iglesia cercando unida, sempre buscando la siempre pace, la paz, giustizia, la justicia, cercando sempre buscando siempre lavorare come uomini trabajar e como donne hombres y fedeli a mujeres Gesù Cristo, fieles a Jesucristo, senza paura, sin per miedo, proclamare para il proclamar Vangelo, el per essere Evangelio missionari. y para ser misioneros. Sono un figlio di Sant'Agostino, Soy un hijo de San Agustín, agostiniano, Agustino, che ha detto con voi que sono ha dicho, cristiano con e ustedes per soy voi cristiano y vescovo. para ustedes In obispo. questo senso possiamo Y en este tutti sentido podemos camminare todos insieme caminar juntos verso quella patria hacia esa patria, la quale Dio ci ha la cual preparato. Dios nos ha preparado. Alla Chiesa di Roma, A la un iglesia saluto de Roma, speciale. un saludo especial.
Dobbiamo cercare insieme come essere una Tenemos que chiesa buscar missionaria, juntos cómo ser una iglesia misionera, una chiesa que una costruisce iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor. Y se me permiten también una palabra, un saludo En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas de Roma, de Italia di tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser sinodale, una iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la caridad, cerca sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Oggi il giorno della supplica Hoy, alla el Madonna di día Pompei. de la Virgen de Pompeya, Nostra Madre Maria vuole nuestra Madre María sempre camminare con noi, quiere caminar siempre stare con nosotros, vicino, estar cerca de nosotros, aiutarci con la sua ayudarnos con intercessione su e il suo intercesión amore. y su amor. Allora vorrei pregare insieme a Ahora voi. quisiera rezar junto con Preghiamo ustedes. insieme Recemos juntos per questa nuova por missione, esta nueva misión, però per tutta la Chiesa, por toda per la la pace Iglesia, nel mondo. por la paz en el Chiediamo mundo. questa grazia Y speciale pidamos esta gracia di especial Maria, de María, nostra Madre. nuestra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Estas han sido las primeras palabras del Papa León XIV. Y ahora impartirá su bendición apostólica a la ciudad de Roma y al mundo entero. Il Santo Padre Leone, a tutti i El fedeli Santo Padre León, a presenti todos los fieles e a quelli presentes che y ricevono a la sua quienes reciben su benedizione bendición a mezzo della radio, por medio de della la radio, la televisione televisión e delle altre y de tecnologie di otras tecnologías de comunicazione, comunicación, concede l'indulgenza concede la plenaria nella indulgencia forma plenaria stabilita dalla por la Chiesa. forma establecida por la Iglesia. Preghiamo Dio Oremos a Onnipotente Dios perché Todopoderoso conservi a para que lungo il Papa a conserve guida por della largo Chiesa tiempo al Papa e guiando conceda a la pace Iglesia e unità y alla conceda la paz y Chiesa in unidad a tutto la il Iglesia mondo. en todo el mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, Que los santos de apóstoles quorum Pedro y potestate Pablo, et auctoritate por el poder confidimus, conferido, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen.
indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Bien, hemos escuchado la bendición del Santo Padre León XIV. Muy emocionado. Muy emocionado y además demostró el cariño que tiene por el Perú, como él dijo, por su diócesis querida, Renato. Tu emoción, además, creo, Robert Renato. Francis Prevost Martínez, León XIV, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, de origen estadounidense, nacionalizado peruano desde el año 2015, más de 20 años de trabajo pastoral en una de las diócesis más pobres de ese país, de Perú. Será ahora quien tendrá el trabajo, la tarea de conducir los destinos de la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta la ciudadanía peruana, es el segundo papa latinoamericano que llega como obispo de Roma. Bueno, además vamos a analizar rápidamente, allí agradecemos a Marcelo D'Aloisio y también al padre Raúl Frega, que se han quedado esperando con nosotros en esta transmisión especial de Telediario. Se ha definido como un agustino y bueno, como alguien que es un pastor padre, ¿no? Sí, estoy emocionado verdaderamente porque escuchar al Papa hablar en español, ni Francisco lo hizo. Cuando salió al balcón, creo que en todo el signo, el saludo de paz también creo que va a marcarse pontificado. Obviamente que al mencionar y decir gracias Francisco, mencionar la Iglesia Sinodal, estamos ante un gran continuador de todo lo bueno de Francisco y se ha ubicado como un líder que va a trabajar por la paz. Su fuerte insistencia en el inicio de su discurso creo que marca ese acento. El corazón agustiniano, él citó una frase de Agustín que dice: con ustedes soy creyente y para ustedes soy obispo. San Agustín es uno de los grandes pensadores de la Iglesia, de los inicios. Él se ha formado como discípulo de ese pensamiento. Lo mejor de Benedicto también era un gran agustiniano, aunque no sea agustino, era su padre de la Iglesia más importante. Y el nombre, sigo insistiendo con el nombre, que si bien no hizo referencia, ya conoceremos las motivaciones, pero ser el sucesor de León XIII es también todo un signo sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa o qué es lo que caracteriza a los agustinos? Es mucho el trabajo pastoral, misionero y la reflexión teológica. Pensemos que San Agustín es el que ha hecho La Ciudad de Dios, aquella gran escrito sobre el vínculo de Dios en la humanidad. Tiene un escrito precioso que se llama Las Confesiones, y trabajan en escuelas. Hay una gran obra de los agustinos, pero sobre todo, más que de los agustinos, el referer a San Agustín es uno de los grandes pensadores, y sobre todo un pensador que no es un pensador frío, sino que es un hombre que se dejó convertir y transformó el pensamiento de la Iglesia en los primeros siglos. Creo que verdaderamente siento, como lo dije antes de que se anunciara, que era el Papa que necesitamos, y los matices que ella puso en su discurso y en su saludo inicial así lo marcan. En un mundo de guerras, su saludo es de paz. En un mundo que desprecia la doctrina social de la Iglesia a veces, y esto creo que tiene un fuerte impacto en nuestro país, es el que lleva el nombre de aquel que como Papa inició la doctrina social de la Iglesia con Solicitud Rei Socialis, y la referencia a Francisco en la Iglesia Sinodal evidentemente nos habla de que va a continuar con el bautismo de Francisco. Fue hecho obispo, cardenal, nombrado en la Curia Vaticana por Francisco,
pero no es Francisco. Va a ser alguien que le va a poner su impronta y que va a continuar su obra y nos va a enriquecer con otras cosas. El gesto de hablar en español, insisto, así como Francisco fue llamativo que usó la museta, no usó la museta, esa cosa roja, que él haya usado el lenguaje español para saludar es todo un hecho muy significativo. Y como Francisco terminó rezando una oración que todo cristiano sabe, como es el Ave María. Entonces tenemos también una persona que va a ser muy cercana al pueblo, evidentemente con esos gestos lo está demostrando. Bien, Marcelo D'Aloisio, ¿cómo ha caído allí en Italia esta noticia? No habrá Papa italiano. No habrá Papa italiano, no habrá Papa europeo, evidentemente, pero digamos acá recuerdan que fue nombrado por el Papa Francisco, digamos en el mes de enero, como prefecto de la Congregación de los Obispos. Tenía un poder enorme dentro de la curia romana, porque él era el encargado de seleccionar a los nuevos obispos, cosa no menor, ¿no es cierto? También a mí, digamos, me emocionó, y acá los colegas italianos ponen de relieve que no se esperaban que hablaran en castellano, y ahí comenzaron a hacer referencia a su diócesis, ¿no es cierto?, peruana, y a su ciudadanía peruana. No hay que olvidarse que también tiene orígenes italianos, franceses y españoles, ¿no? La madre, si no me equivoco, es digamos, nacida en España, ¿no? Y bueno, y acá están destacando que su discurso, bien preparado, porque se dieron cuenta, él apareció con sus hojas, evidentemente. Quiere decir que se tomó su tiempo para escribir su mensaje, reflexionó y pesó muy bien cada palabra, ¿no? Como decía recién Padre Raúl, habló muchísimo de la paz, de construir puentes, una iglesia que busca siempre la paz, busca dialogar, busca unir, busca, como hace un pontífice, ¿no es cierto?, construir puentes, ¿no?, entre las distintas culturas, entre los distintos pueblos. Y como decíamos antes de que supiéramos quién iba a ser el sucesor del apóstol Pedro, bueno, hoy como hoy necesitamos un pastor, entre comillas, diplomático, que hable, que apueste a la paz y que no tenga miedo de dialogar, obviamente, y lo necesitamos realmente en este conflicto que estamos teniendo. El último dato, mientras estamos viendo imágenes de las bandas que se están alejando del sagrado de la Plaza de San Pedro, según las autoridades italianas, 100.000 personas vi en la Plaza de San Pedro mientras están sonando las campanas fiesta. Bien. En toda Roma, no solamente en la Basílica de San Pedro, en toda la ciudad de Roma, puedo asegurarles, sinceramente. Bueno, entre los datos que se van conociendo y que no tienen que ver con su trayectoria pastoral, así como Francisco fue un papa futbolero y amante del tango, Prevost es un devoto del tenis. Durante su estadía en Perú practicaba tenis habitualmente. Después, cuando ya se instaló la Curia Vaticana, no tenía mucho tiempo para eso. Veremos si ahora como papa puede retornar al deporte, ¿no? Para practicar tenis. Le hicieron al toque, Martín, Jorge, queridos amigos, porque está por comenzar el ATP 1000 de Roma. Así que bueno, si tiene un tiempito podrá ir al Foro Itálico a ver algún partido, Está invitado el hombre. Bueno, a los dos, a Marcelo D'Aloisio, nuestro corresponsal allí en Roma, le agradecemos por este tiempo, por haberse quedado en esta transmisión especial, y por supuesto también al sacerdote Raúl Frega, sacerdote de nuestra diócesis, que ha estado acompañándonos, instruyéndonos y por supuesto aportándonos información sumamente valiosa para entender los nuevos destinos de la Iglesia. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, a todos los creyentes que nos ven, que recemos por el nuevo Papa León XIV. Gracias. Un abrazo para todos ustedes y un motivo de orgullo para mí, digamos, participar de este evento histórico en esta familia de Telediario. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. A ustedes. Bueno, por supuesto vamos a seguir pendientes de las repercusiones y lo que vaya sucediendo. Seguramente en estos momentos ya hay muchos decenas de jefes de Estado que están también dando a conocer sus saludos para el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Vamos a marcar rápido una pausa y ya viene Mario Navarro que nos va a contar cómo viene el tiempo. Pausa, ya volvemos.